En Contexto Piso I, Carlos Penaloza. Recuerden que su participación siempre es bienvenida en nuestro espacio. Queremos saber su opinión, queremos que tengan la oportunidad de preguntarle a los dirigentes políticos del país su posición, sus interrogantes de cara tanto a las propuestas como la visión que tengan de algunos temas. Y la visión de unos temas precisamente es lo que vamos a conversar en esta entrevista. Antonio Eckarri está con nosotros en estudio, candidato presidencial, presidente de la Alianza del Lápiz. Un gusto siempre que nos acompañe. Carlos, encantado. Porque Antonio Eckarri, además de decirlo de frente, una de las primeras personas que de frente dijo que quería ser presidente ha sido Antonio Eckarri, pero también ha estado hablando de una serie de propuestas. Y una de esas últimas bien interesante, que está por cierto por cumplir un año que fue sancionada esa reforma, es la reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Antonio Eckarri estuvo hace algunos días en el Tribunal Supremo de Justicia exigiendo que de alguna manera se pronuncie respecto a este instrumento legal que no solamente este sector político, lo dice también Concecomercio, lo ha dicho Conindustria, es un impuesto que de alguna manera se ha convertido en regresivo y que de alguna manera también ha frenado lo que ha venido siendo el crecimiento de la economía. ¿Ustedes cómo, o sea, cuál primero la expectativa que tienen de que responda, ¿no? Porque no es la primera vez que una fuerza política acude al TCJ y no ocurre nada? ¿Qué expectativas hay de eso? Bueno, lo primero, Carlos, muchas gracias y saludos. Quiero enviar un saludo muy especial a San Sebastián de los Reyes y a las comunidades populares que están ahí alrededor, que muchas veces me han dicho que me ven aquí contigo. Qué bueno, saludos. Así que un abrazo especial para el alcalde Andrés Aular y todo el equipo de San Sebastián de los Reyes. Somos casi vecinos, yo soy de los Valles del Tuy de Cuba, la vía hacia San Sebastián de los Reyes. Eso está al lado, así es. Bastante deteriorada, por cierto, ojalá que también algunos ministros nos estén viendo para ver si comunican mejor el sur de Aragua con Miranda. Pero bueno, fíjate, hay cosas que están afectando de manera diaria al venezolano. Una de esas es el impuesto al dólar. Es increíble que los venezolanos estemos sancionados por los Estados Unidos y estemos sancionados por el gobierno de Maduro. La verdad que el impuesto a las grandes transacciones financieras se ha transformado en una sanción al emprendedor venezolano. Eso es un bloqueo al emprendedor. ¿Y por qué? Porque todos sabemos la debilidad del bolívar. Vale. Y Venezuela se ha venido levantando y se pudo haber venido levantando mucho mejor de la mano de la dolarización. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque eso le permitió a los emprendedores venezolanos tener mucha flexibilidad para adquirir sus productos, para tener una moneda fuerte de que agarrarse, en dónde ahorrar, después de todo este cataclismo que hemos vivido desde el punto de vista económico con el fin del Estado petrolero. Pero con lo que quiero decirles es que surgió esa idea de ese impuesto regresivo, este impuesto confiscatorio. Imagínense ustedes lo que hace por ejemplo, el tomate, ese tomate que le llega a usted a la mesa suya. Bueno, ese tomate, el precio del tomate viene totalmente recargado. ¿Y recargado por qué? Porque desde que se compra el abono y se compran las semillas, que hay que pagarlas en dólares, pues hay que tener este impuesto. Además de la acumulación que trae ese impuesto al precio y que termina pagándolo usted y que termina cargándolo demasiado el emprendedor venezolano, también está frenando a la economía nacional y está generando una desformalización o una informalización del país. Porque una cosa es ser, y lo hablaba ahorita con nuestros hermanos de Avanzada Progresista, que la fracción parlamentaria y la dirección nacional me recibieron hoy precisamente para hablar del tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. Les decía, es que hay que promover un debate en la Asamblea Nacional sobre eso. Yo no me voy a quedar nada más en el TCJ. Hay que ir a la Asamblea Nacional y hay que ir a los escenarios que sea y reunirnos con quien sea, porque ese impuesto hay que levantarlo. Eso es un impuesto que le está afectando al Estado venezolano en recaudación, que es muy importante. En recaudación se le está yendo mucha plata al país, porque la gente aquí lo que deberíamos tener es un régimen multimoneda. Es decir, si usted quiere pagar en bolívares, pague en bolívares. Si usted quiere pagar en dólares, pague en dólares. Si usted quiere pagar en euros, paguen lo que quiera, pero pague, que es lo más importante. Y eso es lo primero. Lo segundo, que la gente pueda ahorrar en lo que quiera. Tercero, que podamos dolarizar también los salarios en Venezuela para que no sigamos viendo cómo día a día el salario de los emprendedores y de los trabajadores públicos se está volviendo miseria. El tema gravísimo de los maestros venezolanos y sus circunstancias. Este plan tiene definitivamente, el plan de la vicepresidenta económica tiene que ser revisado con respecto al impuesto a las grandes transacciones financieras. Es decir, no podemos seguirle bloqueando el bolsillo a los venezolanos, porque si ya nos están bloqueando desde afuera, nos vamos a bloquear nosotros también desde adentro, eso no tiene sentido.
Entonces, por eso nuestra realidad, nuestra insistencia en la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras. Yo creo en su derogatoria. Primero, porque no es grandes transacciones. Segundo, claro, para todo. Impuestos y impuestos para todo. Tú te vas a tomar un café o vas a agarrar un mototaxi y es una gran transacción financiera. Eso no puede continuar en Venezuela. Nosotros tenemos que migrar hacia un régimen donde el Estado no solamente promueva, sino que además, pero además no obstaculice, para no decir otra palabra, ¿no? Es decir, el Estado venezolano no puede seguir obstaculizando el desarrollo de los emprendedores venezolanos con el impuesto al dólar. No puede. Es decir, estamos parando, le están cayendo encima a los emprendedores venezolanos, que es gravísimo. Oigan esto es muy grave. Estamos obstaculizando la formalización de los emprendedores. Si usted tiene su pequeño negocio que lo está haciendo en su casa y quiere llevarlo a un centro comercial, es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque le cae toda la burocracia encima, tanto de los gobiernos como de las alcaldías. Si usted tiene un pequeño negocito a través de Amazon y resulta ser que está vendiendo o cualquiera de estas plataformas y usted está vendiendo, resulta ser que hay alguien escondido detrás de la puerta de una alcaldía o de un ministerio para ver cómo lo cachan usted. Yo creo que tiene que crearse una conciencia nacional muy clara sobre el desarrollo de la política económica. Tenemos que tener un solo objetivo en Venezuela. Y ese solo objetivo es la superación de la pobreza. O sea, todos los que estamos aquí, los que tenemos que estar en el debate y estén en un lado, en el otro, en el lado que usted quiera, tiene que tener un solo objetivo. Tenemos que superar la pobreza en Venezuela. Nuestra propuesta es que la superación de la pobreza sea a través de la capacitación, pero también tenemos que darle las herramientas a ese emprendedor que no lo frene el Estado. Entonces lo cargamos de impuestos, lo encargamos de formalidades, pero para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que Venezuela es un país de una alta evasión fiscal. Pero, o sea, ¿por qué es evasión fiscal? Muy bien, excelente pregunta, Carlos. ¿Cómo evitas tú la evasión fiscal? Con bajos impuestos y bajos trámites. Cuando hay altos impuestos y los trámites burocráticos son excesivos, bueno, entonces es imposible abrir un negocio en Venezuela. Trata tú de abrir un negocio en Venezuela. ¿Cuánto nos cuesta formalizar un negocio en Venezuela? Nada más el registro. Hay mucha gente que se arrepiente de haberse formalizado. Entonces es un país al revés. Entonces es un país que promueve la informalidad. Entonces no solamente estamos sancionados, porque como te digo, no estamos bloqueados por los Estados Unidos, tenemos un bloqueo mental también aquí. Y no solamente te estoy hablando no solamente te estoy hablando del gobierno nacional, también de alcaldías. Alcaldía Baruta, por ejemplo. Eso, mira, todas estas cosas, mira, es que es impresionante. Los alcaldes tienen que entender claro que son promotores económicos de sus municipios, no perseguidores de los pocos de los que pocos se formalizan. Entonces tú tienes que tener un régimen que cada vez permita que mucha gente pueda pagar, es decir, una base que extiendas tu base de contribuyentes, que mucha gente más se formalice y con eso ayuda a las cargas del Estado. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, uno, tenemos que bajar los índices de pobreza, porque alguien en pobreza crítica no puede abrir un negocio. Segundo, tú tienes que darle las posibilidades a través de la capacitación de que esa persona informal se vuelva formal. ¿Cómo lo haces? Capacitándolo, dándole herramientas de emprendimiento, de cómo aprender, de cómo abrir su propio negocio, cuáles son las técnicas mínimas de gerencia y de contabilidad para que puedas crecer. Todo eso es educación. Mira, Tony Blair dice que hay dos tácticas importantísimas en el siglo XXI para que tú puedas crecer y para que te puedas desarrollar. Uno es la intuición. Tú tienes que intuir lo que puede pasar, Carlos. Pero si esa intuición no va acompañado con educación, no vas para ninguna parte. Es decir, que la educación va a ser clave, pero la educación en concreto, no una cosa etérea, no. El sistema, por ejemplo, el sistema educativo venezolano tiene que transformarse en una fábrica de emprendedores. Es decir, en una fábrica de emprendimientos y de creación y de creatividad y de innovación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pero nadie lo puede hacer en medio del tsunami burocrático que existe hoy en Venezuela. Aquí para abrir un negocio es una pesadilla. Trata de abrir un local en cualquier de estos centros comerciales de Caracas, sin hablar de algunas zonas de Venezuela, que es peor todavía. Claro. En capitales que deberían estar en proceso de recuperación como Maracaibo, o como ciudades como Cabimas, o ciudades en todas partes. A mí me llega la gran cantidad de quejas que me llegan en todas partes de los emprendedores tratando de formalizarse, pero les cae encima el CENIAT. El CENIAT tiene que entender, la superintendencia del CENIAT tiene que entender que deben ser promotores económicos antibloqueo.
Ellos no están contra el bloqueo económico. Pero el bloqueo económico no solamente es internacional, también es nacional. Entonces ustedes tienen que levantarle la pata y la bota a los emprendedores venezolanos. Tengo que hacer una pausa. También hay un tema, el espíritu con el que se creó el IGTF perseguía preservar el valor del bolívar, la participación del bolívar dentro de la, del mercado los resultados nacional. Lo conoceréis. Ahora, ese impuesto va directo para arrastre. Claro, bueno, Antonio Carri está a favor de la dolarización. Está a favor de la dolarización y lo hablamos al regreso, pero ¿qué pasa con el bolívar? Porque al final también es una realidad. Buena parte de lo que se transa hoy en el mercado venezolano es en divisas y el Estado está dejando de percibir todo lo que se transa antes de la aplicación de esta ley. ¿Qué pasa con el bolívar y cómo también de alguna manera mantener la independencia del órgano rector en materia monetaria? Lo hablamos al regreso con Antonio Carri. También vamos a hablar un poco de política hoy, que ya algunas preguntas van enfocadas en esa materia. @encontexto episodio @Carlos Penarosa.